El vértigo posicional paroxístico benigno es una de las entidades más frecuentes dentro de los vértigos de origen periférico. Se caracteriza por crisis desencadenadas por cambios posicionales de la cabeza y por ser de muy corta duración. Pero, ¿qué los provoca? ¿Cuáles son las causas? De vértigo posicional benigno estaremos hablando hoy en Saludarte. Ya me dio uno por la mañana cuando me fui a levantar, muy fuerte, que me tuve que aguantar hasta del closet de mi cuarto porque la cabeza se me fue completa. Doctor, ¿qué es el vértigo posicional paroxístico benigno? El vértigo posicional paroxístico benigno es el más común de los vértigos. Debemos comenzar por definir la palabra vértigo. Vértigo proviene del latín, de la palabra vertere, girar, dar vueltas. Es una sensación muy desagradable que experimenta el paciente. Es una sensación que se describe como algo que no admite sutilezas dialécticas. Es como si una fuerza te alara, te atrayera, pierde el equilibrio, como si se abriera un hueco frente al paciente y tratara de tragarlo a la tierra. Es una sensación muy desagradable y se denomina vértigo. Este vértigo corresponde a un síndrome conocido como síndrome vestibular, en el cual hay vértigo, nistagmo, movimientos oculares, en este caso no normales, y además desplazamientos corporales. Esta tríada, el vértigo, el nistagmo y los desplazamientos corporales, forman el síndrome vestibular. Pero el vértigo posicional benigno es el más común de todos los vértigos. Muchos seres humanos lo padecen a lo largo de la vida y es muy importante tenerlo presente para poderlo tratar adecuadamente. ¿Cuál fue su primer síntoma? Bueno, mis primeros síntomas fueron unos mareos que empecé a sentir al levantarme de momento, sobre todo por la madrugada, que me levantaba muy rápido para ir al baño y me daban unos mareos muy fuertes que la cabeza se me iba completa. Y así fueron pasando unos días y no le di importancia hasta que pensé que era la cervical y acudí al ortopédico para que me hicieran una revisión y el ortopédico me miró, me revisó, me dijo que no tenía nada de ortopedia, que no era cervical y me remitió a un neurólogo. ¿Cómo fue el proceso de diagnóstico? Bueno, me manda a hacer varios exámenes, entre ellos un TAC, y porque podía hacer varias cosas, sobre todo el oído, por los mareos que yo tenía, que me perdí el equilibrio. El vértigo puede ser objetivo o subjetivo. Objetivo es cuando dan vueltas los objetos alrededor del ser humano. Subjetivo es cuando el ser humano siente que él es el que da vueltas. Es mucho más frecuente el que gira. Es mucho más frecuente que giren los objetos. El vértigo objetivo es mucho más frecuente que el vértigo subjetivo, aunque este también existe. ¿Cuáles son, doctor, las causas de estos vértigos? Las causas del vértigo posicional benigno se producen precisamente en nuestro oído interno tan complejo, en el cual existen dos importantes informaciones neurológicas, la información auditiva y la información vestibular. Es precisamente el daño en la afección vestibular la que provoca el vértigo. Se desprenden de los otolitos partículas, cristales de carbonato de calcio. Estos cristales de carbonato de calcio son como piedrecitas que circulan en los canales semicirculares. Por eso también se le ha llamado canulolitiasis o cupulolitiasis. Estas canulolitiasis o este desprendimiento de otolitos en el oído interno hacen que estimule la endolinfa y por tanto la información vestibular se altera y se codifica con la sensación de que todo nos gira. Es una sensación muy desagradable y se produce por este daño a nivel prácticamente pequeño, microscópico, en estas pequeñas piedrecitas de carbonato de calcio que estimulan esta estructura y produce la sensación de vértigo tan desagradable. ¿Había escuchado hablar antes de esta enfermedad? No, nunca había escuchado esa enfermedad, no. Yo se lo achaqué a la cervical. ¿Le explicaron cuáles podían ser las causas de este padecimiento? Bueno, el doctor me explicó que eso era un problema del oído interno, que no tenía nada que ver con la audición, que es una cosita que hay dentro del oído interno que provoca esos mareos y que tenía que tener cuidado con los movimientos bruscos, no hacer movimientos bruscos con la cabeza. El vértigo puede generar situaciones de estrés, ansiedad o ataques de pánico. Muy pocas veces se desarrolla como una dolencia grave, pero sí tiene riesgos, ya que aumenta las probabilidades de sufrir caídas o percances que puede poner en riesgo la integridad física de las personas. Cuando el paciente gira bruscamente, cuando el paciente se levanta bruscamente, cuando se acuesta bruscamente, incluso en la cama, cuando gira en la cama, a un lado o al otro puede desprender estas partículas de carbonato de calcio, estas partículas de estos cristales, estas piedrecillas
y producir la estimulación de la endolinfa, sobre todo el canal semicircular posterior. Hay 3 canales semicirculares, pero el posterior es el que más lo produce. Es una sensación muy desagradable, pero lo más interesante, además de este vértigo, es que esta información llega a 4 núcleos vestibulares que están en nuestro tallo cerebral. Y el inferior, el núcleo vestibular inferior, se comunica con otro núcleo muy importante conocido como dorsal del vago, que produce manifestaciones vegetativas, náuseas, vómitos, palidez, sudoración. Se acompaña de manifestaciones autonómicas también muy desagradables. Además del vértigo, se suma esta manifestación y hace que este cuadro sea un cuadro que el ser humano no quiere experimentar nunca. El vértigo posicional benigno ocurre durante varios segundos, después tiende a atenuarse, pero puede volver a repetir por brotes, es decir, el paciente lo puede sufrir durante varios días seguidos. Puede que después desaparezca, incluso esas remisiones de semanas, meses o hasta años, y cuando menos lo espera vuelven a desprenderse estas partículas de los otolitos de cristales de carbonato de calcio, vuelven a estimular la endolinfa y aparece otra vez este cuadro vestibular. Doctor, ¿a qué edad es más frecuente que aparezca esta enfermedad? El vértigo posicional benigno puede ocurrir desde edades tempranas de la vida, aunque lo más frecuente es que ocurra después de los 40 o 50 años. Ya en este caso, cuando se asocia a una autoesclerosis, cuando han habido cambios ya normal de envejecimiento que también ocurren en nuestro oído interno. Pero es más frecuente después de los 40 a 50 años de edad. Afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. La relación es 2-1, más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque ambos pueden padecerlo. Hace meses ya que me estaba dando esos mareos cuando me levantaba, sobre todo también cuando bajaba la cabeza, también me daban esos mareos, pero nunca le puse atención. ¿Qué tiempo de duración tienen estos mareos? Son de corta duración, pero en esa corta duración se te va la vida, la cabeza se te va completa. Entonces son generados por movimientos bruscos. Sí, a movimientos bruscos con la cabeza, sí. ¿Actualmente presenta alguna dificultad auditiva? No, eso no tiene nada que ver con la audición ni con nada, eso es en el oído interno exclusivamente. Yo oigo perfecto, todo, no tengo ruido, no tengo nada. ¿Cómo se diferencia este vértigo de otras patologías? El vértigo posicional benigno tiene personalidad propia y se diferencia de otras patologías que pueden cursar con vértigo, como por ejemplo la enfermedad de Meniere, descrita por primera vez por Próspero Meniere en 1861, que cursa con vértigo, pero cursa con hipoacusia y con tinnitus, con ruido dentro de los oídos. El vértigo posicional benigno no cursa con hipoacusia, no pierde audición el paciente y no tiene ruidos en los oídos. Esta triada sí es típica de la enfermedad de Próspero Meniere. También se hace el diagnóstico diferencial del vértigo posicional benigno de otras causas, de otras etiologías tumorales, etiologías vasculares, cerebrovasculares, sobre todo las isquémicas, más que las hemorrágicas, y las traumáticas, porque los golpes en nuestra cabeza pueden estimular la endolinfa, desprender otolitos, cristales de carbonato de calcio y estimular, en este caso, el oído interno y provocar vértigo. Y es de causa traumática o vascular. Este es diferente. Y como dije anteriormente, el más frecuente de todos. Por eso es muy importante tenerlo presente y, por supuesto, hacer un correcto diagnóstico diferencial con el resto de las patologías. El doctor Javier me puso un tratamiento con medicamentos y también me mandó que tuviera mucho cuidado que no hiciera movimientos bruscos con la cabeza, porque me podía seguir los mareos y podía caerme. Que tuviera cuidado con eso, no hacer movimientos bruscos con la cabeza. El diagnóstico del mismo es un diagnóstico clínico. Se hace por la clínica del paciente. Paciente que acude a consulta y refiere que a los movimientos bruscos de la cabeza, a los cambios de posición súbitos, le aparece una sensación de que todo le gira tan desagradable que es típico, que dura pocos segundos o minutos, después mejora, pero puede volver a repetir. El diagnóstico es clínico, pero lo más fácil en la vida, lo más fácil es equivocarse. Por tanto, independientemente de escuchar la clínica del paciente, hay que hacer complementarios para definir qué es un vértigo posicional benigno. Y son muy importantes los estudios de imágenes del sistema nervioso, la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear, para descubrir otras causas de vértigo que no es el vértigo posicional benigno, que como vemos es bastante benigno, como dice la palabra, es bastante noble, comparado con otras enfermedades que pueden provocar vértigo, como tumores en el ángulo pontocerebeloso, lesiones vasculares a nivel de tallo, hemorrágicas e isquémicas, y también lesiones traumáticas por traumatismo. Por ejemplo, pacientes que sufren un trauma y posteriormente quedan con vértigo, en este caso por una laberintitis postraumática. Por tanto, hay que hacer imágenes, pero el diagnóstico del vértigo posicional benigno es un diagnóstico eminentemente clínico, se hace por la clínica.
Y en este caso, en esta patología en particular, los neurólogos y los otorrinos, también dedicados a la parte neurológica, son los que más lejos llegan para el diagnóstico preciso del mismo. ¿Cómo se trata, doctor, el vértigo posicional benigno? En primer lugar, se recomienda evitar los movimientos bruscos de la cabeza. Se usan también medicamentos específicos, antihistamínicos y también, en este caso, anticálcicos, que han demostrado un excelente efecto a nivel del oído interno y mejoran los síntomas de este padecimiento. Se le explica al paciente que debe acostarse despacio, que debe girar despacio, levantarse despacio, no hacer movimientos bruscos, evitar traumatismos en el cráneo, nada que desprenda en este caso estos otolitos. Cuidar también su árbol vascular para que la circulación en el oído interno sea la adecuada. Una serie de medidas, en este caso medicamentosas y no medicamentosas, que mejoran la calidad de vida de este ser humano. También hay ejercicios que se recomiendan para que haga el paciente. En este caso, el paciente se puede sentar en la cama y de forma despacio ir a un extremo de la cama, apoyar su oído, regresar a la posición inicial y hacerlo al lado contrario. Lo que estamos buscando con esta maniobra es tratar de recanalizar, de volver a distribuir estas piedrecillas hacia zonas en que no estimule la endolinfa. Y es un mecanismo que ayuda al ser humano a aliviar este padecimiento. Por tanto, el tratamiento es un tratamiento con estas características de no medicamentosas y también medicamentosas, porque los antihistamínicos ayudan y los anticálcicos también ayudan. Agentes hemorreológicos también que se han usado ayudan con el vértigo posicional benigno. Por suerte, el pronóstico es favorable en estos seres humanos y conociendo su patología de base y sabiendo cómo tiene que actuar, pues evita que aparezcan estos cuadros paroxísticos súbitos tan desagradables que le pueden interferir la calidad de vida. Siguiendo el tratamiento indicado, se puede mantener una buena calidad de vida. Claro que sí, siguiendo un tratamiento adecuado que te lo ponga el neurólogo, puedes mejorar la calidad de vida completamente sin ningún tipo de problema. Las recomendaciones es seguir las instrucciones específicas del especialista y recomendamos para todos los seres humanos proteger nuestro cráneo y proteger nuestro aparato vestibular del equilibrio, evitar golpes en la cabeza, tener un buen árbol vascular, que la irrigación a nuestro oído interno siempre sea la mejor. Pero es muy importante proteger nuestro oído interno, incluso con el paso de los años. Por otra parte, en las recomendaciones, usar bien los medicamentos, tomar las dosis adecuadas exactas de cada uno de ellos, cumplir con el tratamiento y proteger nuestra parte cefálica, que ahí están nuestras neuronas, nuestras células más preciadas, las cuales tenemos que cuidar y nos hacen ser lo que somos. El vértigo posicional benigno, bien tratado y con un buen seguimiento, la evolución es favorable en estos pacientes y eso es muy alentador. Por tanto, hacer las cosas bien, seguir los consejos del especialista y entonces tendremos una mejor calidad de vida, que es lo más importante. Sin dudas, es importante evitar los ruidos fuertes y repentinos que nos puedan dañar y acudir al especialista ante los primeros síntomas para realizar el diagnóstico. Cuidar el oído interno es fundamental para evitar este molesto padecimiento. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.